Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Parihueliando con Vos, el consultorio de Telemedellín donde aprendemos, charlamos, conversamos, donde los esperamos todos los días para esto, para tener un invitado especializado en un tema. De esta manera podemos aprender, podemos entrevistarlos y queremos siempre entregarles la mejor información que les sirva a todas las personas, no solamente de nuestra ciudad de Medellín, sino de Colombia. Tal vez a muchas personas que nos ven por medio de nuestra página www.telemedellin.tv desde otros países. Muy buenas tardes y bienvenidos. Comenzamos entonces Parihueliando con Vos. Buenas tardes, Andrés Felipe. Buenas tardes, vea, me quedé aquí. Parihueliando con vos, con todos los televidentes que todos los días nos acompañan. Qué rico saber que siempre están ahí, Natalia. ¿A usted no le parece que debemos estar muy agradecidos con esos televidentes? Totalmente. Que es una audiencia que siempre está ahí fiel, pero como también nos interesa que las personas que de pronto están por ahí canaleando, están haciendo zapping como dicen por ahí, están pasando y dicen, ¿qué programa es? Entonces precisamente por eso les estamos reiterando, este es un consultorio, este es un espacio donde todos los días cambiamos de tema, eso sí, siempre y cuando estén relacionados con salud, donde integramos salud mental, también hacemos unos días donde desarrollamos los trámites relacionados con ciudad, en los temas jurídicos y también de variedades, esos temas que por la actualidad requieren ser desmenuzados aquí en Parihueliando con Vos. Y como dijo Natalia, un especialista, esa persona siempre viene, la persona idónea para que los pueda asesorar en todos los temas que les acabamos de desarrollar. Y tengan muy presente, cuando hablamos de temas de salud, por ejemplo, entonces ustedes toman nota sobre lo que les contamos aquí, pero nunca les decimos, no, se quedan solo con esta información, sino que ustedes asisten donde es un médico de cabecera para que lo puedan desglosar. Es la dinámica de Parihueliando con Vos. Pero con este contexto, hoy nos vamos a centrar en un tema precisamente de trámites relacionado con temas jurídicos. Cuando nosotros tenemos un accidente de tránsito, yo creo que no hay nada más engorroso, Natalia. ¿Usted qué es lo primero que hace? ¿Morirse de susto? Me pongo a rezar. Yo me muero de susto. Me da tanto susto y sobre todo que uno dice, bueno, ¿cómo voy a reaccionar? Pero también cómo puede reaccionar la otra persona. Entonces, cuando las emociones están ahí a flor de piel y de pronto la otra persona está ofuscada, si uno fue el culpable, uno dice, Dios mío, ¿qué hago? Entonces, ahí yo la verdad es que me pongo a rezar y que todo como que salga bien. De hecho, me quedo como en shock, no salgo ni del carro, me quedo muy asustada. Y uno no sabe ni siquiera a quién acudir. ¿Será que entonces uno piensa más bien llamar a la persona cercana, la llamada de un amigo? Y es real, eso parece charlando, pero es real, uno no sabe. Entonces, en este programa lo que queremos es que, bueno, en esa penosa situación, nadie quiere estar en un accidente de tránsito, pero si ya estamos ahí, entonces saber cuál es el procedimiento paso a paso, a dónde debemos acudir para que todo se desarrolle como debe ser por las vías legales. Eso es lo que queremos hoy, que se sientan acompañados y bien asesorados. No, y muchas personas dirán, pero estos sí son charros, uno llama a la aseguradora y ya. Y ya le resolvió. No es así, porque hay muchas ramas que tenemos que revisar, hay que tener mucha conciencia entonces de qué hacer y cómo proceder, pero también queremos hacer un llamado a siempre manejar bien, si usted está en el carro o en la moto, ser muy cuidadoso porque está muy expuesto ahora con las bicicletas y ahora señores y señoras peatones y peatonas, ¿qué es lo que pasa? Que a veces ve uno que la luz está en rojo y se están atravesando las cebras, entonces también hay que tener mucho cuidado. Todos los actores que están en nuestra ciudad movilizándose tienen que tener mucho cuidado y tener mucha responsabilidad. Exactamente, entonces cuidado, responsabilidad y cultura ciudadana. Aquí no es simplemente por hecho de hablar de campañas, sino que de verdad eso tiene unos objetivos primordiales y son la preservación de nuestra vida y de nuestra integridad. Y para que podamos aprender sobre esto, ¿quién nos acompaña hoy, Natalia? Claro que sí, nos acompaña el abogado Juan Guillermo Arrubla. El doctor Juan Guillermo es especialista en responsabilidad civil y del Estado y lleva 8 años litigando. Juan Guillermo, muy buenas tardes, Parihueliando con Vos. Muchas gracias, Natalia, por la invitación, muchas gracias, Andrés, y aquí para despejarle todas las dudas que tengan acerca de los accidentes de tránsito. Muchas gracias, no vamos a llegar al accidente todavía, a ese tema tan maluco, tan asustador. Vamos a empezar haciendo esa reflexión de cómo todos los actores deben estar siempre conscientes y responsables y tener cultura ciudadana, como lo dice Andrés. Pues básicamente cuando estamos en la ciudad de Medellín, estamos
somos partícipes de todo este tránsito que transcurre en la ciudad, tanto como peatones, pasajeros o conductores. Entonces, cualquier implicación o cualquier mala decisión que se tome a la hora de transitar por la ciudad, pues lastimosamente ocurren accidentes que lamentablemente dejan heridos o daños, o en los casos más lamentables que son homicidio. Bueno, entonces, ¿qué tal si empezamos con esas definiciones? Bien pegadito el micrófono, por favor, para que lo podamos escuchar muy bien. Perfecto. Y empecemos esa definición. No diría, no, pero es que ¿para qué van a preguntar esas bobadas? No, un accidente, eso no es bobada. ¿Qué podemos determinar como accidente y qué no? Un accidente, correcto, ¿cómo está definido? Perfecto. Un accidente de tránsito está definido como la colisión de dos vehículos, ¿cierto? De dos vehículos. Que se encuentran manipulados por dos personas, ¿cierto? Obviamente que se encuentran debidamente patentadas, o sea, patentadas con la licencia de conducción, que conocen la normatividad y conocen la manipulación del vehículo, ¿cierto? Es básicamente Única y exclusivamente, entonces, aquí no entrarían peatones. Sí, esa era la obviamente. pregunta mía, ¿cómo Eso así que porque el peatón no tiene una licencia y un accidente puede ser una moto con un peatón? Correcto. De todas maneras, hay implicaciones de un conductor puede causarle lesiones, o daños o lesiones a otro vehículo, pues colisión vehículo-vehículo o colisión vehículo-peatón, básicamente, ¿cierto? En ciertas situaciones pasa que hay un vehículo de servicio público, colisiona con otro vehículo y le causa lesiones a los ocupantes de que son los pasajeros, básicamente. Hablemos de las precauciones. Una Sí. persona que maneja moto o carro debe tener, por ejemplo, el SOAT. ¿Qué debe tener? O sea, el carro debe tener también el botiquín. Todas estas normas de seguridad que debemos tener para prevenir accidentes. Pues para manipular un vehículo, pues lo primero que se necesita es que tenga la licencia de conducción, ¿cierto? Más como por requerimiento, o sea, eso, de los requerimientos como de ley, para decirlo. De ¿sí? ley, del Código Nacional de Tránsito, debe tener la licencia de tránsito. El vehículo debe poseer los documentos al día, que es la licencia de conducción, la licencia de tránsito, perdón, del vehículo, el SOAT, que es un seguro obligatorio que protege a los pasajeros, a los ocupantes y al peatón en caso de una colisión, pues para que lo atienden en la parte clínica, ¿cierto? En la parte de la parte de atención médica, que inicialmente cuando va a una clínica, ¿cierto? Adicionalmente, en caso de que la persona resulte con unas lesiones, pues el SOA también le pagará una indemnización, ¿cierto? Por una discapacidad funcional, pues que se tenga por la ocurrencia del accidente. Adicionalmente tiene también la tecnomecánica, que es los elementos del vehículo que para un mejor funcionamiento, y obviamente pues entre Eso ellos certifica que está bien, en buen es estado. correcto, que está en buen estado para transitar por la ciudad. Eso sería básicamente como los documentos que son necesarios. Obviamente para un vehículo de servicio público se requieren otras, como una póliza de responsabilidad civil contractual y extracontractual, pues la tarjeta amarilla, pues o el permiso para poder realizar pues el servicio de transporte y otros documentos anexos pues que se requieren para ejercer la actividad de transporte, ¿cierto? El SOAT es obligatorio y eso muchas personas lo sabemos. Sin embargo, todavía hay muchas personas que no tienen el SOAT. De una vez hagamos este mensaje de la importancia de pagar este SOAT y Correcto. de entender que sí debemos tener todos un SOAT. Sí, es importante tener el SOA, pues tanto para cuando ocurre un accidente, pues pueda ser atendida tanto los ocupantes como el peatón que haya sido generado unas lesiones, sea atendido en las clínicas de toda la ciudad. Eso es importantísimo, porque sin pues obviamente lo van a atender, pero ya el conductor que está manipulando ese vehículo estaría acarreando una sanción por no portar o no tener el SOA al día, ¿cierto? Adicionalmente, en caso de que el SOA no esté vigente o no lo tenga, pues ahí está el FOSIGA, que lo debe atender, ¿cierto? Que es como un fondo que tiene el Estado en caso de esos siniestros. Lamentablemente, pues
si los costos los paga el Estado, pues el FOSIGO hará pues una demanda o se los cobrará el propietario de este vehículo. Bueno, abogado Arrula, entonces ya tenemos un contexto, unas definiciones de definitivamente qué es lo que estamos enfrentando cuando tenemos un accidente de tránsito, quiénes intervienen, y también tenemos unos requisitos que, más que hablar de prevención, digamos, que son los que se establece a partir del Código de Tránsito precisamente, como que nos están regulando documentos y todo con lo que debemos mantener al día para poder estar circulando por las calles de la ciudad. Ya tenemos esas claridades. Entonces, ¿por qué en los momentos en los que nosotros tenemos un accidente de tránsito debemos acudir a otros, como dicen por aquí, intervinientes, por ejemplo, a las aseguradoras y a esos otros terceros que están autorizados como sí, de pronto dolientes o representantes de esos otros actores, del que se chocó, del que colisionó a otro, del que atropelló a otro? Correcto. Pues en los actores principales, pues el conductor, peatón y pasajero, pues ellos van a estar en el lugar de los hechos. Normalmente cuando quedan solamente con solamente daños, por ejemplo, me refiero solamente a daños, cuando hay solo daños, pues ahí van a estar los dos conductores o si hay lesiones, va a estar el conductor o peatón o los dos conductores si es del caso, ¿cierto? O pasajeros también estarán en el lugar o lo remitirán, depende de la gravedad de las lesiones, pues a los respectivos centros asistenciales, ¿cierto? Llegarán los organismos de tránsito en primera instancia, que sería el tránsito de Medellín, representado por el guarda de tránsito, que llegaría al lugar de los hechos a plasmar toda esa información que está en el lugar en un informe que se llama IPART, Informe de Policía de Accidentes de Tránsito, ¿cierto? IPART. En este informe, básicamente lo que se va a plasmar es la identificación de la vía donde ocurre el accidente, ¿cierto? Si es una carrera, si es una calle, si es una intercepción, si la vía es inclinada, si está mojada, o sea, todas las características de la vía, si es residencial, si es comercial, o sea, la fecha, la hora, todo, absolutamente todo, ¿cierto? Ese sería uno de los intervinientes básicos, pues, de la autoridad. Uno de los que muchas veces nos llamamos, totalmente, ¿cierto? Porque a veces se acude directamente a una aseguradora y uno omite, por ejemplo, el paso del policía de tránsito, o el guarda de tránsito, perdón. Correcto. Otro interviniente sería la aseguradora, que sería en todos los casos, y ojalá todos los vehículos de la ciudad, tanto motos como vehículos, tuvieran esa posibilidad de adquirir esa póliza. Eso es importante toda vez para las víctimas y obviamente para el resarcimiento de los daños y perjuicios, tanto materiales como inmateriales, ¿cierto? Sería básicamente lo que uno pretendería o deber ser en todos los accidentes. Esos intervinientes, en primera instancia, si los daños no son tan graves, ¿cierto?, pues la idea es tratar de llegar a un acuerdo allí. Y hay una intervención de una aseguradora donde esa posiblemente sea la que vaya a pagar los daños y perjuicios. Entonces se hará un contrato, un convenio, ¿no?, un documento en el cual la aseguradora ahí podría llegar a un acuerdo con el otro conductor, ¿cierto?, sin la intervención de tránsito, ¿cierto?, cuando hay solamente daños materiales. Ya cuando hay unas lesiones de gravedad o hay lesiones, pues ya intervendrá la autoridad levantando el croquis, inicialmente un croquis borrador en el cual plasma unas trayectorias. Esas trayectorias, ¿quién las determina? Pues obviamente por ambos conductores, ¿cierto? Una de las situaciones que podrá plasmar en el croquis sería la ubicación de los vehículos, si los vehículos fueron movidos o no. También plasmará si hay testigos en el lugar de los hechos. Plasmará también si hay cámaras cerca del lugar. Las cámaras de seguridad son muy importantes en la hora de estos accidentes, toda vez que registran el suceso como tal, ¿cierto? Entonces es muy importante tener todos elementos que serían evidencia y que en el proceso se podían convertir en una prueba fundamental para el esclarecimiento. Cuando hay solo daños, pues el guarda va a tomar una versión de los hechos, de los conductores implicados, ¿cierto? Cuando hay lesiones no la van a tomar, ¿cierto? No la van a tomar. Toda vez porque ahí se van a defender de todo o sea, cada uno va a defender su hipótesis de quién fue el que transgredió la norma de tránsito, si fue una persona que se saltó un pare o simplemente hizo un cambio de carril. Infinidad de situaciones que pasan a diario dentro de la ciudad.
Doctor, pero aquí yo sí quiero hacer un llamado. Uno tiene que ser consciente y honesto de lo que está sucediendo en el accidente. Si de pronto usted tuvo la culpa del choque, pues sea honesto y diga, yo lo hice, porque para qué tratar de tergiversar las historias y entonces como dicen ahí, es que está dando papaya, me voy a ir por un lado o por el otro. No, aquí también hacemos un llamado a la honestidad y hacer simplemente, a cualquiera le puede pasar un accidente de tránsito. De eso estamos hablando, qué hacer cuando tenemos un accidente de tránsito, con el abogado Juan Guillermo Arrubla. Estamos parihueleando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parihueliando con Vos. Y seguimos parihueleando con vos. Y hoy parihueleamos de trámite sobre qué hacer en caso de accidentes de tránsito con el abogado Juan Guillermo Arrubla, especialista en responsabilidad civil y del Estado, con 8 años en el litigio, atendiendo precisamente todos estos casos. Entonces, con este abogado precisamente es que estamos estableciendo el pasito a pasito. Por eso empezamos con todas las definiciones. Y en este segmento, en la primera parte, vamos a finalizar también con esas definiciones, Natalia, porque estábamos hablando, por ejemplo, de los tipos de las autoridades que intervienen. Bueno, vamos a continuar con las autoridades y luego las infracciones. ¿Le parece? Señor. Para que lo dejemos ahí como cubierto. Porque a usted se le había quedado los inspectores urbanos de policía, esos no los conozco, no los he visto en los accidentes que he tenido. Y que hasta los alcaldes, y por ahí leímos. Hasta los alcaldes, vamos a ver qué nos cuenta. Pero por Dios. Pues básicamente cuando sucede toda esta situación del accidente, pues informe que hace inicialmente el guardia de tránsito pasa a las inspecciones de tránsito de cada municipio, ¿cierto? En cada municipio pues va a haber un inspector de tránsito especializado nomás para dirimir estos conflictos, ¿cierto? Tanto daños o asuntos simples serían solo daños. Cuando es un asunto complejo es cuando hay lesiones o homicidios, ¿cierto? En esos accidentes, ¿cierto? O sea, el inspector solamente si nos golpeamos, si de pronto dañamos algo, nos dañaron el vehículo, dañamos por aquí algo en la casa. Correcto. Enseguida, y siempre, hasta ahí, inspector. Cuando los daños son menores y lastimosamente no se puede solucionar en el lugar, pues esto va dirigido a la Secretaría de Movilidad, ¿cierto? En la Secretaría de Movilidad va a quedar el inspector, les van a asignar un inspector. Ese inspector va a fijar una fecha para una audiencia. A los conductores el guarda les va a impartir una orden de comparendo. No es la sanción como tal, no. Simplemente es un documento en el cual deben de asistir a la Secretaría de Movilidad a notificarse de la audiencia, ¿cierto? Cuando tengan la audiencia, ellos ya tendrían que recurrir con su abogado de confianza para poder básicamente ir a defenderse de esa infracción, de que ellos no la cometieron y que fue el otro por una imprevisión o violación de reglamento que no tuve en cuenta y que me afectó mi patrimonio o mi salud. ¿Cierto? Cuando usted habla del abogado, por eso es tan bueno tener el carro o la moto asegurada, porque entonces la aseguradora le presta a usted un abogado. Entonces esta es otra de los puntos importantes de tener la aseguradora. Además, la aseguradora va a llegar al lugar de los hechos y va a empezar a recaudar evidencia en el lugar de los hechos. Eso es y muy asesorarlo. Importante. Por supuesto, desde el principio. Entonces es muy importante tener ese respaldo desde la aseguradora, ¿cierto? Sí. Adicionalmente, pues va a ser casi que la labor tuya de notificación la va a hacer el abogado directamente. Entonces vas a firmarle un poder, él va directamente a notificarse de la audiencia, te va a informar y antes de la audiencia te va a dar las directrices para ir a la audiencia y buscar, pues obviamente, en caso de una no responsabilidad, o te puede decir, sí, acepte la responsabilidad. Exacto. Que eso le evita a uno también muchos trámites, porque si de una vez lo pueden hacer entre las aseguradoras, no tiene que ir entonces al tránsito, todas estas audiencias. Perfecto. Bueno, ¿cuáles serían entonces las infracciones más frecuentes que vemos en Medellín? Normalmente en los pares, se saltan mucho los pares, los motociclistas lastimosamente circulan entre vehículos, ocurre mucha
mucho accidente a causa de esta situación. ¿Por dónde deben ir los motociclistas? Cada carril. Un motociclista es un vehículo, debe ir por su carril. Entonces, un momentico, porque aquí es donde también hacemos el llamado a las personas, a los conductores, no solamente a los motociclistas, y esto también lo vamos a extender a los ciclistas. Resulta que nosotros pensamos cuando estamos conduciendo que simplemente somos un vehículo y que la motocicleta, como se va desplazando por donde muchas veces no se debe desplazar por el centro o entre carriles, ellos no deben ocupar nuestra vía. Efectivamente, si ellos van adelante, debemos respetarles su espacio, su velocidad y no pitarles, no hacerlos que se desplacen. Lo mismo con las bicicletas. Entonces, son también vehículos, también se están transportando y tienen el mismo derecho a utilizar nuestra vía. No los debemos acosar, no los debemos mover de esa vía. Que eso muchas veces no lo tenemos presente cuando conducimos un vehículo. Totalmente. Y adicionalmente, una de las infracciones que también pasa mucho es la falta de distancia. La gente no conserva la distancia con respecto al vehículo que lo antecede, ¿cierto? Sobre todo esto es muy importante ahora que está lloviendo tanto, Totalmente. porque el asfalto se pone como jabón Claro, y se sí, desliza Las muy condiciones rápido. de la vía. Exacto. Andrés, nosotros aquí estamos parihueleando sin Ay, tinto. ya le vi la carita, sí, señora. Esto está muy maluco así, me hace el favor. ¿Qué otros Toma café. accidentes? Normalmente pasa lo de los peatones, pasan por donde no deben de pasar, pasa mucho. Le generan muchas lesiones. Normalmente pues un vehículo a una gran velocidad y lastimosamente pues sufre el impacto con un peatón, pues los daños son muy graves pues en la salud de los peatones. Entonces, un llamado de atención a los peatones es pasar por donde están destinados el cruce, ¿cierto? ¿Por dónde? Pues por los pasos peatonales, las aceras, los puentes peatonales, ¿cierto? Ser bastante visible, ¿cierto? Porque los conductores, hay veces hay espacios de poca visibilidad, entonces hay que advertir siempre a los conductores, o sea, hay que advertir a los conductores también de los excesos de velocidad, que también son frecuentes en la ciudad. Lastimosamente la gente excede un poquito más la velocidad de lo permitido en los lugares, y recuerda que hay lugares donde es permitido la velocidad 30 kilómetros por hora, hospitales, colegios, cerca de una intercepción, ¿cierto? Son límites inferiores a 30 kilómetros por hora, y el máximo aquí en la ciudad sería 60 kilómetros en una área comercial. Sí, cuéntenos. Siga ¿Usted ha tranquila que la veo visto animada. alguna incidencia, o sea, una diferencia, las cámaras, lo que llamamos las fotomultas, que yo diría más unas cámaras de seguridad, porque están representando un avance en la conciencia de las personas al manejar, porque entonces ya no manejan a 120, sino que entienden que los límites son 60, 80, dependiendo de, porque saben que hay unas cámaras, y eso ha mejorado, yo creo, que la conciencia ciudadana. Usted lo ha visto en su trabajo de 8 años litigando, que las cámaras han incidido en el beneficio de la comunidad. Te voy a ser muy franco, han incidido en el sector donde están ubicadas. En otros sectores donde se causan más accidentes, hay más accidentes, pues, no están las Que cámaras. seguimos siendo ciudadanos solapados, bajamos por donde está la cámara y seguimos a mil. Lastimosamente somos ciudadanos que aplicamos la norma nomás en el momento que nos conviene, pero debería ser un comportamiento general de todo el día durante los 365 días al año. Bueno, con esa reflexión, entonces, ¿qué tal? Avancemos con el tema de responsabilidad civil. Porque definitivamente, bueno, aquí vemos que hay muchas campañas, que hay muchas medidas, por ejemplo, como estas cámaras, pero todavía nos hace falta. Cuando hablamos de responsabilidad civil, solamente va dirigido a esa responsabilidad que tengo yo como conductor, o también un peatón, un motociclista tiene responsabilidad. Y esto es muy importante para los televidentes de Parihueliando con Vos. ¿Cuál es la responsabilidad? Porque ellos también, como actores precisamente de estos accidentes, entonces también deberían seguir unos procesos, unos procedimientos que si no, también podrían ser penalizados. Pues, como dice la norma, todos los conductores y todos los actores, no solamente conductores, peatones y pasajeros, todos tenemos obligaciones y deberes, ¿cierto? La idea es que todos cumplamos esas obligaciones y deberes. El exponerse uno a un mayor riesgo, pues me hace también un poco responsable por lo que vaya a ocurrir, ¿cierto? En una responsabilidad civil se mira todas esas circunstancias, mi exposición al peligro, la fuente de riesgo, las precauciones que debo tomar para conducir, para la señalización que hay en el sector. O sea, todos esos elementos me están indicando, me están advirtiendo de responsabilidad. Cuidado,
me están dando como prenda las alarmas que aquí puede pasar un accidente, ¿cierto? Entonces la idea es como acatar todas y cada una de las recomendaciones, primero de las normas de tránsito, y obviamente pues ser un buen ciudadano para poder aplicar toda esta normatividad y evitar al máximo todos los accidentes. Créame que tener un accidente no es algo muy grato, y las secuelas y los daños que se generan en esto pues son gravísimos, y lastimosamente son resarcidos solamente con dinero, ¿cierto? Cuando uno no tiene responsabilidad, ¿cierto? Hay que buscar defenderse en un proceso, ¿cierto? Pero la idea es evitarlos al máximo. Nadie se va a hacer rico con un accidente de tránsito. Es una compensación económica que se trata de buscar en un eventual proceso, pero realmente las secuelas quedan para toda la vida, y tienes que continuar trabajando y desarrollando tu vida con esa carencia, ¿cierto? Y adicionalmente, pues, esto conlleva a que tu aspiración a un trabajo de pronto que dependa de tu cuerpo, pues lastimosamente no va a acceder, pues van a preferir al que está más aliviado, ¿cierto? Abogado, aquí tenemos un término que nos gusta que nos los explique, Sí. como de coquito, porque no lo entendemos. Proceso por contravenciones. ¿Esto de qué se trata? El proceso contravencional es básicamente el proceso que se va a llevar a cabo en la Secretaría de Movilidad, ¿cierto? Como se les dije antes, en el día cuando les pase el accidente, les van a dar una orden de comparendo a los dos conductores, y si es un peatón le van a dar una citación, ¿cierto? Yo le digo a mis clientes que en el tránsito a nadie notifica, usted debe ir a notificarse, ir al tránsito. Eso aplica tanto aquí en Medellín como en los municipios, ¿cierto? Que si no estoy mal, no he litigado por fuera de Antioquia, pero conversando con otros colegas, el único departamento que hace audiencias de tránsito es el departamento de Antioquia, en todos los municipios. Y cada uno, cuando usted ocurre un accidente ¿cierto? Un accidente con lesiones o daños, siempre debes ir al municipio donde ocurrió el accidente a notificarte de la audiencia. En la audiencia es el momento idóneo para usted buscar o una exoneración de responsabilidad o una aceptación de responsabilidad. Ya es cada tema en particular buscando esa situación. Tenemos contravenciones simples como la mera violación a la norma, como la embriaguez. Correcto, es básicamente que no afectó a ningún bien ni a ninguna persona, ¿cierto? Básicamente es que me salté el semáforo rojo y un guarda de tránsito me paró y me hizo la infracción. Tú tienes 5 días para ir al tránsito a solicitar una audiencia, ¿cierto? Y en la audiencia de tránsito usted tiene que demostrar que usted no fue el que infringió esa norma de tránsito, ¿cierto? Eso sería una audiencia simple. Y una audiencia más compleja, pues cuando hay daños o cuando hay lesiones o homicidio. Bueno, entonces les voy a hacer una propuesta. Correcto. Ya enseguida Natalia nos va a enviar unos mensajes institucionales, pero yo quiero que dejemos planteados los siguientes segmentos. Perfecto. Porque resulta, Natalia, que precisamente todo este grupo de abogados que hoy nos está aportando aquí en Parihueliando con Vos, ellos ya se han especializado en asistir precisamente a las personas con accidentes de tránsito, y cuando preparábamos este programa nos contaban que hay unos casos que son más puntuales, que son como los más frecuentes. ¿Qué tal si desglosamos el paso a paso en cada una de esas situaciones? ¿Cuándo debemos buscar una asesoría? ¿Qué debemos esperar de esa asesoría? Y sobre todo, ¿cómo nos debemos preparar para los procesos? Porque esos son procesos que no son tan simples. Entonces ahí lo vamos a poder hacer de coquito como a usted le gusta. Claro Y a que mí sí, también. Andrés. Por ejemplo, el de la audiencia pública, ¿cómo se prepara uno para ese proceso? Porque a uno le da también como temor y angustia llegar a esta audiencia, por ejemplo. Bueno, estamos parihueliando con Vos, estamos hablando de qué hacer en accidentes de tránsito con el abogado Juan Guillermo Arrubla. Ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parihueliando con Vos. Y seguimos parihueliando con Vos.
Y hoy parihuelemos de trámites sobre qué hacer en caso de accidentes de tránsito y lo hacemos con el abogado Juan Guillermo Arrubla. Él es especialista en responsabilidad civil y del Estado con 8 años de experiencia en el litigio sobre estos casos. Y en el segmento anterior, Natalia, pues ya habíamos establecido una dinámica para estos segmentos de Parihueliando con Vos, porque resulta que estas firmas de abogados que, por ejemplo, hoy nos asesoran, ellos están acostumbrados a prestarles algunas asesorías, servicios como orientarlo a uno, pero los televidentes no sabemos cómo debemos ser orientados, hasta qué punto nos pueden acompañar. Entonces, que este sea el momento para establecer en cuáles de esos casos serían daños, lesiones y muerte. Y nos vamos a ir en orden. ¿A usted le gusta bien juiciosos? Vamos con los daños. Claro, los daños, sí. Y ahí también nos va a explicar, porque aquí lo que nos dice la dama, eso es ley. Ok. Entonces también vamos a decir cómo nos preparamos para la audiencia en ese caso. Perfecto. Pues cuando ocurre este incidente, cualquiera que sea, como accidentes en daños, lesiones o muerte, pues lo primero es buscar un abogado, ¿cierto? Pienso yo que lo más idóneo sería preguntarle a un abogado de su confianza, ¿cierto? Buscar esa primera asesoría. Pero abogado de qué rama, digamos. La idea es que sea abogado de responsabilidad civil, ¿cierto? Y que tenga experiencia un poco en la parte de tránsito, ¿cierto? Y que maneje el Código Nacional de Tránsito, es importante. Que le dé un concepto previo, ¿cierto? Un concepto previo de lo que puede ocurrir o lo que pues, le puede, de alguna manera, dar como fallo el inspector, ¿cierto? Como prever esa situación. Los escenarios, vea, puede pasar esto, puede pasar esto o puede pasar este. De entrada, ¿cierto? Sería lo mejor, ¿cierto? Si él ve que no hay responsabilidad por parte de su cliente, él buscará medios idóneos para buscar probar esa no responsabilidad, ¿cierto? Buscarlos y aportarlos a la audiencia, ¿cierto? Básicamente preparar a él con una buena versión de los hechos, ¿cierto? Ajustada a la norma, porque la versión de los hechos no puede ser algo al arbitrio, ¿cierto? Es que yo creo, que yo pienso, no, debe ser algo ajustado a la norma. Usted debe ir al tránsito con un buen conocimiento de la norma de tránsito, ¿cierto? Entonces el abogado se la debe proveer para antes de la audiencia y lo debe al menos señalar dentro de las asesorías que le brinde. Adicionalmente le debe de informar, pues, o al menos empieza a establecer las pruebas, testigos, cámaras que haya en el lugar de los hechos, estudiar el croquis. El croquis es importante, el informe. ¿Uno tiene acceso a ese croquis? Cuando usted se notifica en el tránsito, le van a dar una copia de ese informe de tránsito. Ese informe de tránsito es importante saber qué está plasmado ahí. En ese iPad, como les decía ahorita, pues va las características de la vía, si está mojada, si está inclinada, si es un solo sentido, toda esa información está ahí plasmada. Adicionalmente está la característica de ambos vehículos. Está también, si la persona sufrió lesión, está de manera sucinta qué lesiones tuvo o que vio el guardia de tránsito en el lugar de los hechos. Adicionalmente, los daños del vehículo. Y va a plasmar un croquis, es como si lo mirara desde la parte superior, plasmando las vías, ¿cierto? La ubicación de los vehículos, si quedaron en el lugar, y describiendo todos y cada uno de si hay huella de frenado, huella de arrastre, todas esas circunstancias que se plasman en ese croquis. Y uno de los implicados, pues el cliente lo debe entender por dónde, qué trayectoria iba, los golpes, todo, o sea, lo debe narrar y estar de acuerdo obviamente con ese croquis, que es importantísimo. Bueno, ¿y ahora qué pasa cuando hay lesiones? ¿Cuáles serían entonces los pasos y la asesoría que ustedes dan? Perfecto. Cuando hay lesiones, pues lo primero es que la persona... Allá llegan los organismos 1, 2, 3, sería de alguna manera otro interviniente. Y permítame un momentico para que lesiones pongamos en el sería- ejemplo, que no solamente lesiones a quienes van conduciendo, sino, por ejemplo, cuando va el ciclista, cuando va el motociclista Listo. o el Claro. mismo peatón, O ¿cierto? Porque pasajero todo también. cambia. O ¿Aquí pasajero. cambian todos los escenarios o son los mismos? Los mismos para todos, Condiciones. ¿cierto? Entonces, llamar al 1, 2, 3 Sí. y he leído yo no moverlos. En la No medida moverlos más es como lo posible. En la medida de primero. lo posible, pero hay momentos en que hay que mover los vehículos porque quedan encima de las personas, entonces hay que moverlos.
¿cierto? Porque primero la vida antes de todo, ¿cierto? Trasladar a las personas al lugar de asistencia, eso sería lo primordial. Pero no lo hacemos nosotros. No, nosotros no lo Esperar hacemos. que lo hagan entonces. Lo haga gente. Eso es importante. Después de haber llamado al 123, ellos ya enviarán al cuerpo de emergencia de socorro que corresponde. O no, o sea, uno como peatón, pues realmente uno no puede intervenir en esas situaciones, ¿cierto? Deben de estar las personas especializadas, ¿cierto? Porque si uno interviene, pues puede causar un mayor daño, ¿cierto? Pero si usted observó como como transeúnte cualquiera observó el accidente, pues, y si quiere dejarse o quedar plasmado como testigo, pues le puede decir a la autoridad de tránsito que fue usted la persona que observó el accidente, si quiere intervenir dentro de en ese proceso de tránsito. Es importante tener esa claridad, es que la gente esté dispuesta a cooperar con estos asuntos contravencionales. Entonces aquí otra reflexión, entonces ya nos queda aquí en claro, nosotros como peatones, como testigos, como personas que estamos circulando alrededor de un accidente, si vemos que hay algún lesionado, aunque queramos, y pues sería lo ideal uno poder ayudar, realmente no sabemos en qué estado queda la persona, lo que podemos hacer inmediatamente, llamar a la línea de emergencia 123, o si conocemos otra línea de pronto directamente pues a el hospital más cercano, sí, pues entonces comunicarnos, ellos deben encargarse de dar la asistencia médica y nosotros sí podemos contribuir simplemente con ese llamado, o también nos podemos ofrecer para ser testigos o para estar ahí presentes en el momento hasta que se requiera alguna información adicional. Nada más no intervenir directamente cuando hay lesionados. Correcto, creo pero ese testigo es que haya visto, es importante. Siempre y cuando haya visto. Sí, es claro. ¿Qué pasa entonces cuando desgraciadamente hay un muerto en el accidente? Pues a ver, la Secretaría de Tránsito de Movilidad de Medellín es muy organizada, entonces tiene un grupo que se llama PJ, Policía Judicial, que va al lugar de los hechos. Ellos son especializados para hacer el levantamiento de los cuerpos y quedan en el lugar, o al menos acordonar el área para poder plasmar todo esto en un informe de Fiscalía, porque ya aquí ya empieza a intervenir la Fiscalía General de la Nación, ¿cierto? De oficio ya empieza la Fiscalía a intervenir en estos casos, entonces lo hace por intermedio de este grupo. Inmediatamente, apenas eso se levanta, hacen fotografía, video, hacen recaudo probatorio ahí, eso ya lo hace un organismo especializado, pues, ¿cierto? Obviamente esto también va a la Secretaría de Movilidad, ¿cierto? También le asignan una fecha de audiencia. Las familias de las víctimas, cuando hay fallecido o la misma víctima, se va a notificar a la Secretaría de Movilidad, le asignan la fecha, empieza ya la asesoría desde ahí. Sería lo más idóneo buscar un abogado con anterioridad para que empiecen a mirar todas esas posibilidades jurídicas que pueden pasar, ¿cierto? Y obviamente a buscar todo ese caudal probatorio y llegarlo al proceso cuando estén en la primera audiencia, que sería lo primordial sería. Pero entonces todo el trámite lo hace el agente de tránsito. Sí, el abogado va a entrar realmente en la asesoría y en la audiencia como tal. Y en el aporte de todas las pruebas al proceso. Bueno, dama y caballero, y también quiero dejar planteado entonces, para que sigamos con esta línea, ya hablamos de daños, lesiones y muerte, pero también estamos insistiendo mucho sobre que todo esto depende de esa responsabilidad civil, esa responsabilidad de la que podemos ser nosotros también partícipes, por ejemplo, cuando somos peatones. Entonces, para el siguiente segmento, ¿qué tal si nos centramos, por ejemplo, ahí sobre los peatones o sobre los ciclistas que pueden ocasionar un accidente de tránsito? Porque generalmente estamos acostumbrados a que si yo atropellé a la otra persona, yo soy el responsable. No necesariamente. Entonces, para que veamos también qué responsabilidad puede y debería asumir un peatón que no esté cumpliendo con esas normas de tránsito, o un ciclista que ponga en riesgo la vida de peatones o de otros conductores. ¿Le parece, Natalia, que lo dejemos ahí planteado? Me parece muy bien. Estamos parihueliando con vos. Estamos hablando de qué hacer en caso de accidente de tránsito con el abogado Juan Guillermo Arrubla. Él es especialista en responsabilidad civil y del Estado. Lleva 8 años litigando. Estamos parihueliando con vos y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Estás viendo Parihueliando con Vos.
Y seguimos parihueleando con vos. Hoy parihueleamos de trámites sobre qué hacer en caso de accidentes de tránsito. Y para eso nos acompaña el abogado Juan Guillermo Arrula, especialista en responsabilidad civil y del Estado, con 8 años de experiencia en el litigio. Bueno, y en el segmento anterior, Natalia, dejamos planteado precisamente pues cómo era todo este proceso, cómo era el proceso y cómo tenemos la asistencia de los abogados en caso de daños, lesiones y muerte. Y también dejamos planteado que no solamente esa responsabilidad recae sobre los conductores, porque generalmente es el conductor atropelló a otra persona, pero no quiere decir que sea el responsable de que se haya dado esa situación. Muchas veces puede ser el peatón, el ciclista, el motociclista, y ahí es donde hacemos el llamado a la corresponsabilidad, porque todos debemos ser parte de esa cultura ciudadana. Entonces vamos a retomar. Oiga, y usted me va a permitir que yo por allí veo a la dama que quedó con más ganas de cafecito, ¿cierto? Mientras le responde. Tranquilo. Pues, No, pero le voy a dar ahorita me otro lo poquito. tomo. Ah, bueno, ahorita se lo Quédese toma usted pues. tranquilito escuchando. Porque claro, Andrés, si a uno se le atraviesa el ciclista, uno porque va a tener la culpa. O Entonces muchas ahí veces uno corre, se atravesó y hizo que la persona se desviara y Exactamente. atropellara al otro. Perfecto. Toda esa responsabilidad va a ser dirimida en donde en la audiencia contravencional. Cada uno de los implicados podrá probar durante el proceso, pues obviamente que no es su responsabilidad, ¿cierto? Primero van a dar una versión de los hechos en esa primera audiencia. En esa primera audiencia se va a solicitar unas pruebas que se van a solicitar, el inspector las va a decretar y posiblemente en esa misma audiencia o en otra audiencia se practica, ¿cierto? Muy bien. Y el abogado va a hacer un interrogatorio a la contraparte. Obviamente es muy importante el conocimiento de la parte de la norma de tránsito, porque el abogado se debe enfatizar en esa norma para poder hacer las preguntas respectivas, ¿cierto? Venga, Natalia, pero es que yo aquí todavía sigo con una dificultad. Y es que es algo que enfrentamos diariamente porque, insisto, se dirige mucho más, o creemos como ciudadanos que esa responsabilidad se dirige mucho más a los conductores de los vehículos. Pero entonces, por ejemplo, como una persona, el peatón, que muchas veces a partir de nuestra imprudencia ocasionamos esos accidentes de tránsito, podemos obtener también esas pruebas para determinar que no somos responsables de ese accidente. ¿Qué debemos tener nosotros presente? ¿Quién nos dice? Pues es que es como muy difícil uno como peatón también meterse en la situación. Generalmente decimos, es que sí, yo iba pasando y los otros chocaron. Pero el peatón, desde que estamos chiquitos, a los niños chiquitos les enseñamos Pase por la cómo cebra, pase pase por la por el cebra, semáforo. pare, hay que mirar si viene en Y carro. casi Entonces no yo lo creo que admiten. también es como la conciencia que todos vamos haciendo como ciudadanos. El peatón lo va haciendo. Me parece que es más difícil con los ciclistas, porque esto es un tema que es más nuevo, que ya tenemos más ciclistas, gracias a Dios ya tenemos las ciclorrutas, pero en otros lugares es muy difícil o cuidarlos o que ellos se cuiden. Entonces yo creo que ahí va como el hincapié, la insistencia que tiene Andrés para Por que estos actores. ciclistas, Sí. exacto, estos actores sean más conscientes del trabajo, la prudencia, es la prudencia lo que estamos llamando. Uno de los factores que uno como abogado observa bastante es las conductas de los peatones, por dónde están cruzando. Eso es importantísimo, ¿cierto? Si lo hacen por la cebra, por la acera, por las esquinas, por los puentes peatonales, es importante tener eso en cuenta, ¿cierto? Porque eso es un factor de exposición si usted no pasa por esos lugares, pues se expone al peligro. Entonces, en esa exposición al peligro es un grado de responsabilidad como peatón que en un fallo contravención es determinante. Los inspectores de tránsito miran mucho esas situaciones para poder indicar esa responsabilidad a un peatón, ¿cierto? Por no pasar por un lugar destinado para ellos, ¿cierto? Si usted no utiliza esos lugares, pues muy seguramente un inspector de tránsito lo declarará responsable del accidente, ¿cierto? Por eso en todo el interrogatorio, todo el caudal probatorio se va a lograr, o sea, trata de determinar uno como conductor que uno no es responsable, ¿cierto? Y buscando que la responsabilidad recaiga sobre el peatón, ¿cierto? Porque no miró, porque manifiesta que por ahí pasan todo mundo,
que lo hace frecuentemente por ahí, que, bueno, o que va en estado de embriaguez, pasa muchas situaciones, o que tenía un impedimento de carácter visual o auditivo, ¿cierto? O la edad también es un factor determinante. ¿Cuál es? Que es una persona de la tercera edad o que es un niño. También es importante tener esos factores al momento de dirimir una responsabilidad, y eso lo va a tener muy en cuenta un inspector de tránsito. Abogado, se nos está acabando el tiempo, porque no nos vamos rápidamente por 10 consejos que pueden tener entonces las personas en caso de accidentes, para que este mensaje quede bien como recalcadito a los televidentes y a nosotros dos, Andrés, también, ¿cierto? Correcto. Pues una de las sugerencias que siempre les doy a toda la gente es respete las normas de tránsito, lo primordial. Para en la medida minimizar pues obviamente los accidentes, y obviamente pues buscando usted que probar que usted en un eventual accidente que usted estaba cumpliendo la norma de tránsito, ¿cierto? Eso le da muchas luces para no indilgarle una responsabilidad, ¿cierto? Otro factor sería buscar en el lugar de los hechos, si es posible, buscar plasmar con fotografías cómo quedaron los vehículos, ¿cierto? Es importante, es una ayuda más a lo que el guarda puede hacer, ¿cierto? Videos, importante. Las cámaras del 123 son importantes de seguridad. La ciudad tiene ese plus, y entonces es fácil solicitar una copia de un video si que hay una cámara registrada en el lugar, ¿cierto? Eso también lo puede hacer el abogado antes de, o se puede solicitar dentro de la audiencia, ¿cierto? La idea es buscar todos esos elementos probatorios, buscando si yo no me considero responsable, buscando eso para yo demostrar que no soy responsable, ¿cierto? ¿Y qué tal si le adicionamos, por ejemplo, no abandonar el lugar del accidente? Sí. Totalmente. Sí. ¿Qué tal encender las luces de emergencia y ubicar el equipo de carreteras? Eso también es fundamental. Y aquí verificar el estado de salud de quienes viajan el vehículo. Ese, por ejemplo, no lo sabía. Sí, pues que cualquiera le puede pasar un ataque cardiovascular, algo, o sea, eso uno no dice, vámonos en el carro, a ver, lo reviso a cada uno, pues no sigue. O al menos el que está conduciendo, que pues, lo primero es que no esté bajo los efectos del alcohol, ¿cierto? Primero, y segundo, que haya descansado, si hace un viaje largo, pues que vaya descansado con anterioridad, que esté en disposición para poder manejar ese automotor, ¿cierto? Ese es como, y obviamente el conocimiento, que esté patentado, pues que no lo haga una persona inexperta, porque va a ser más gravosa la situación. Natalia María, venga, antes de que le agradezcamos, mire la 10, que creo que esa no me la falta la 3. mucho. ¿A cuál le parece? Revisar la situación de los demás involucrados en el accidente. Tome nota de sus datos personales y de la información del vehículo. Totalmente cierto. Y rápidamente aceptar la atención médica. Es que hay gente que no acepta la atención médica, tanto inmediata como las posteriores, para evitar inconvenientes a futuro. Totalmente cierto. Y oiga esta, al dar la declaración de los hechos ocurridos en el accidente, no asuma responsabilidades ni culpas, únicamente relate los hechos. La responsabilidad la determina la autoridad. Totalmente cierto. Por eso yo les estaba ilustrando aquí que todo ese caudal probatorio es para que el inspector lo examine y como resultado de esto dé un fallo contravencional, que puede ser responsabilidad de uno de los dos conductores o peatón, o puede indicar responsabilidades compartidas, o también puede pasar de que no hay elementos suficientes para poder determinar una responsabilidad. Eso se llama no imputar. Entonces el inspector tiene que ser juicioso y responsable, porque él tampoco puede dar responsabilidades porque él cree, no. Si es probatoriamente demostrable, él podrá dar una responsabilidad. Si no es posible, pues él se abstendrá de imputar una responsabilidad. Abogado, se nos acaba el programa, pero no nos podemos quedar sin su conclusión. Yo diría más bien la reflexión que deben hacer los televidentes de Parihueliando con Vos. Muy cortica, por favor. Perfecto. Pues yo les aconsejo que siempre busquen un abogado de confianza que maneje el tema de responsabilidad civil y que tenga esa experiencia para manejar ese tipo de situaciones. Son lamentables, pero hay que manejarlo con mucha fluidez y mucha responsabilidad.
Llamar entonces al 123, llamar al tránsito, llamar a la aseguradora, creo que son las primeras llamadas que uno debe hacer. Si de pronto está obstruyendo la vía, es también muy bueno hacer un tweet @sttmed y esclarecer que la vía entonces no tiene accesibilidad para informarle a la ciudadanía. Abogado Juan Guillermo Arrubla, especialista en responsabilidad civil y del Estado, muchas gracias por parihueliar con nosotros. A usted, Natalia, muchas gracias a todos. Andrés, muy amable y con mucho gusto, cualquier ocasión pues, que les pueda colaborar, con mucho gusto. Bueno, y por supuesto ustedes ya quedaron con los datos de contacto, ya saben, por favor, oriéntense con estos abogados o con cualquier abogado que les pueda dar esas luces para que seamos responsables y mucha cultura ciudadana. Así nos despedimos hoy en Parihueliando con Vos y quédense también con la programación de Telemedellín, siempre con vos.